Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este día donde estamos retomando nuestra serie de devocionales diarios, la cual lleva por nombre Preguntas de nuestra fe. En esta serie hemos abordado preguntas que como creyentes nos hemos realizado en nuestro caminar con Cristo. Preguntas que tal vez hemos expuesto o hemos compartido con alguien más y nos ha dado una buena respuesta, tal vez no nos ha dado una muy buena respuesta y nos haya confundido más, o tal vez ni siquiera nos hayan respondido y nos hayan juzgado. ¿Sabe? La idea de esta serie no es responder las preguntas en base a conocimiento teológico, no nada de eso, sino dar una respuesta bíblica y cristocéntrica, mi hermano. Es algo importante que en nuestro caminar con Cristo. Y en esta serie hemos abordado preguntas como ¿qué es la fe? Lo veíamos en los días anteriores. Preguntas como ¿cómo debemos vivir en este mundo ya en Cristo? Preguntas acerca de la voluntad de Dios, si Dios controla todas las cosas. Y el día de hoy, mi hermano, la pregunta en la cual meditaremos tanto hoy como mañana es acerca del bautismo. Y la pregunta es, ¿qué es el bautismo? ¿Sabe? Esta sería una pregunta que tal vez muchos dirán, yo sé qué es el bautismo. Y tal vez algunos ni siquiera se hayan preguntado qué es el bautismo. O algunos otros tal vez sí. Y sabe, en general, cuando hablo de este tema del bautismo, hay dos posturas. Personas que no dicen nada acerca del bautismo, tal vez tengan o no tengan un trasfondo o contexto católico y llegan a la iglesia cristiana, tienen un encuentro con Jesús, reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador y proceden a cumplir con esta ordenanza que es el bautismo y no preguntan nada, lo aceptan como un nuevo comienzo y está bien. Pero también previo a eso hay que dar una plática acerca de qué es el bautismo. Y está el otro extremo. También personas que tienen el mismo proceso que las anteriores, pero este otro grupo sí pregunta, ¿y por qué me tengo que bautizar si yo ya fui bautizado de niño? Y sabe, aquí hay a veces una respuesta que muchos dan, tal vez usted lo ha escuchado, que es porque así lo dice la Biblia. Y muchos lo toman y tal vez nosotros preguntamos y alguien nos dijo porque así dice Dios o porque así nos manda Dios y lo aceptamos y está bien, hermano, pero es como aceptar algo que no entendemos. Y justamente por eso, para entenderlo o reafirmarlo nosotros y poder explicarlo a más personas, es que meditaremos acerca del bautismo. Y sabe, el bautismo es una señal visible de una gracia invisible, por así decirlo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Sabe? Este pasaje que escribe Pablo a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, me llama mucho la atención. Tiene muchísimo que interpretar y muchísima aplicación y mucha enseñanza. Los dos versículos, del 4 al 6, pero en base a este tema del bautismo, lo que me llama la atención es que Pablo dice un solo bautismo. Pero ¿sabe? A pesar de que es un solo bautismo, eso puede, justo por lo que le comenté hace unos minutos, pues generarnos preguntas. ¿Sabe? La Biblia afirma con claridad que hay un bautismo. Lo vemos no solamente en Efesios, sino en más pasajes. Pero cuando vemos a la iglesia hoy en día, encontramos muchas preguntas. Tal vez personas que se preguntan ¿quién debe bautizarse? ¿Cómo debe bautizarse? ¿Qué significa realmente? Y también si tiene o no que ver con la salvación. Por ejemplo, hay iglesias que bautizan al por mayor, hacen servicios especiales de bautizos y si alguien que llegó por primera vez quiere bautizarse, lo bautizan y automáticamente lo incluyen como miembro o, si no de la iglesia, miembro de la familia del Señor, miembro de la familia celestial. Otros dicen que debe haber un proceso, que debe haber un pequeño
estudio donde resuelvan dudas, preguntas que previo a bautizarse tendría que reconocer o tendría ya que haber reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Otros dicen que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús. Algunos otros dicen que debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otros también afirman que quien no se ha bautizado no es realmente salvo. Todo eso, mi hermano, son preguntas que hasta el día de hoy y durante toda la historia de la iglesia han causado pues muchas, no discusiones, pero diferentes puntos de vista. Lo que ha llevado tal vez a los metodistas a tener una postura, los bautistas a tener otra postura, los pentecostales, los presbiterianos, cada uno tiene su postura. Y sabe, aunque todo esto podría parecer negativo, en realidad nos muestra algo muy interesante. El bautismo es tan relevante que los cristianos lo toman en serio. No es un acto común, no es un acto cualquiera, sino que es muy importante y por eso como creyentes intentamos entenderlo. A veces de más y a veces nos confundimos más con lo que decimos nosotros o lo que queremos nosotros, teniendo la respuesta en la Biblia. Ahora, mi hermano, cuando leemos el Nuevo Testamento, no se puede leer el Nuevo Testamento sin notar que el bautismo ocupa un lugar central en la vida cristiana. ¿Sabe? La pregunta que quisiera abordar en estos minutos como subtema de qué es el bautismo es si el bautismo salva. Yo creo que esta es una pregunta que muchos nos hemos realizado. Más que decir qué es o qué no es el bautismo. Fíjese, si nos vamos a términos gramaticales, bautizar significa, o bautizo significa sumergirse. Eso es en el más puro sentido de la palabra. Es sumergirse. Y bueno, el bautismo, le voy adelantando, no es más que solo un símbolo. Pero antes de ahondar en esta pequeña respuesta que le he dado, vamos a ver si realmente el bautismo salva o no salva. Y aquí, para entender esto, mi hermano, hay que ver un punto clave. El bautismo, no sabemos hasta ahora, bueno, no le he compartido la respuesta si es necesario para la salvación o no. La Escritura, la palabra de Dios, mi hermano, nos enseña claramente que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por un rito externo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. En la Nueva Versión Internacional dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Sabe? Ahora, mi hermano, este pasaje es sumamente precioso, porque Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso que nosotros somos salvos por gracia. Dice Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no tiene que ver con nosotros, o no procede de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, sino para que nadie se jacte, es un regalo de Dios. Esto, mi hermano, incluye cualquier obra humana, incluso una obra tan significativa como el bautismo. El bautismo, mi hermano, no produce salvación, sino que es una evidencia de la salvación, no es una respuesta a un corazón alcanzado por Cristo, por así decirlo. ¿Sabe? El bautismo, como le comenté al inicio de este devocional, es una de las dos ordenanzas que Jesús nos manda o nos establece, que están establecidas en la palabra, que Jesús establece para con los creyentes. La primera ordenanza es el bautismo y la segunda es la Santa Cena. El bautismo, mi hermano, no salva, porque el bautismo es meramente un acto simbólico. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente la mayoría de nosotros o alguno de nosotros cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo hicimos tal vez en un servicio, tal vez algunos otros lo hicieron en casa después de leer la Biblia y ser confrontados, tal vez otros lo hicieron en la calle cuando alguien le compartió a usted, o en su casa llegó alguien a compartir de la palabra con usted y usted reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador. Ese es el primer paso, un corazón o un reconocimiento o una decisión por Cristo.
el reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero eso, mi hermano, a veces solamente pasa entre nosotros y Dios, o a veces con un tercero que nos va guiando a hacer la oración, ¿no? Esa famosa oración, pero no más. Y empezamos a asistir a una iglesia y demás, pero los demás tal vez no saben que ya tomamos esa decisión por Cristo. Entonces, ¿cuál es el acto que va a confirmar a toda la iglesia o a toda la congregación que hemos tomado una decisión por Cristo? Justamente es el bautismo, mi hermano. El bautismo es ese símbolo o esa como una declaración pública de su fe, ¿sabe? Eso es el bautismo. En el bautismo no está la salvación, sino que en el bautismo es una evidencia, por así decirlo, un reconocimiento público de nuestra fe delante de la congregación. ¿Ok? Eso es muy importante. Entender que el bautismo, o sea, si alguien no se llega a bautizar por X o Y razón, no es que no sea salvo, porque él ya fue confrontado por la palabra, por Dios mismo, rindió su vida a Cristo y ya es salvo. Pero el bautismo es más una señal para la iglesia, para saber, para tener un orden, para tener este registro tal vez de quienes han tomado una decisión por Cristo y quienes no. Es una señal pública delante de la congregación. Pero más adelante ahondaremos también en eso. Ahora, mi hermano, algo importante también que surge cuando hablamos del bautismo es hablar acerca de la fe, ¿sabe? Y el bautismo es un símbolo, como le decía, es un instrumento. La Biblia, mi hermano, nos enseña que somos justificados por medio de la fe. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, mi hermano, es el medio por el cual recibimos la gracia de Dios. Y sabe, el bautismo no sustituye la fe ni la genera. Recuerda lo que dice aquí Romanos y lo que dice Efesios capítulo 2. Todo esto es por la fe, que es un regalo de Dios, es un don de Dios, solamente de Dios. Ahora, tal vez con esto que le he compartido usted se pregunte, entonces, ¿para qué debo bautizarme? Pues ya se lo he compartido, mi hermano. El bautismo no es para salvación, pero apunta a la salvación, apunta a un corazón transformado. El bautismo no es quien nos da la salvación, sino es una evidencia o una señal delante de toda la congregación. ¿Ok? Ahora, mi hermano, pensando en esto, me acordé de un pasaje bíblico que encontramos en Génesis. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, Él dejó una señal visible. En Génesis capítulo 9, versículo 13 dice lo siguiente: he colocado mi arco iris en la nube, el cual servirá como señal del pacto entre yo y la tierra. El arco iris no era meramente lo que salvaba. ¿Quién era lo que salvaba? Dios. Pero este arco iris recordaba la promesa, este pacto que Dios había hecho con Noé y con la tierra, ¿no? Y eso es lo mismo que sucede con el bautismo, mi hermano. No salva, pero apunta a la fidelidad de nuestro Señor. Ahora, mi hermano, esto es muy importante. Normalmente cuando hablo de esto surgen muchas más preguntas. Si le sucede así, no dude en compartírmela cuando me vea, o también la puede escribir en los comentarios y estaremos muy gustosos de responderle. Pensando en esto, todo este tema que hemos abordado el día de hoy, mi hermano, pensaba inevitablemente en el ladrón, uno de los dos ladrones que estuvo crucificado junto a Jesús, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 23 se nos dice que este ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Este hombre no fue bautizado, no hizo obras como esas obras que nos menciona Efesios capítulo 2, versículo 10. No tuvo el tiempo este ladrón para hacer rituales como todos los demás, pero aún así fue salvo. ¿Por qué? Porque este hombre creyó en Jesús. ¿Sabe? El bautismo, mi hermano, reafirmándolo, no es necesario para la salvación, pero el bautismo sí es necesario para la obediencia cristiana. Como le mencioné, es una de las dos ordenanzas que Jesús estableció, que Jesús nos manda a hacer.
Esto fue ordenado por Cristo y tenemos que hacerlo en una respuesta de obediencia a Cristo Jesús. ¿Sabe? Inevitablemente esto nos lleva a Mateo capítulo 28, versículo 19, lo ya famosamente conocido como la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esto es una ordenanza que Jesús nos manda que hagamos. Por lo tanto, debemos promoverla como cristianos, como iglesia. Ahora, mi hermano, otra de las preguntas que surge, que no andaré mucho en ello, es que si se debe o no bautizar en el nombre de Jesús o solamente en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, eso vendría a ser un tema secundario. Al final, ¿quién salva? Es Dios. Él es quien lo hace. ¿Y quién instituyó esto? Es Cristo Jesús. Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las demás cartas paulinas, en Hechos, dice en el nombre de Jesús. Pero bueno, ya después ahondaremos en esos temas, pero eso no tiene que ser una disputa entre los cristianos para ver quién tiene la razón. Simplemente obedecer y seguir lo que Jesús nos ha mandado hacer, que es predicar y bautizar a las demás personas, a los que crean en Jesús. Este devocional, mi hermano, nos confronta con dos preguntas. ¿Hemos confiado verdaderamente en Cristo? Si es así, seguramente usted ya se habrá bautizado. Y si aún no se bautiza, seguramente usted será movido, no por mí, no por alguien más, sino por el Espíritu Santo a querer cumplir con esta ordenanza. No importa la edad, solamente importa que usted ya haya reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y lo segundo es si estamos justamente obedeciendo a Cristo o no. Si ya creímos, hemos dado ese paso. Y si no, nunca es tarde para dar ese paso del bautismo y cumplir con esta ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer, cumplirlo nosotros en obediencia. El bautismo, reiterando, no es para ganar salvación, es una respuesta de un corazón rendido a Cristo. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu fidelidad, por tu amor, gracias por la salvación. Y gracias porque entendemos que la salvación no depende de nuestras obras, de lo que podamos o no hacer, sino que descansa en tu gracia soberana, Padre. Padre, te agradecemos porque nos has permitido llegar a este camino, nos has llamado a salvación, has tenido a bien llamarnos a salvación. Ayúdanos a obedecerte con gozo en todo lo que nos has mandado a hacer y principalmente esta ordenanza del bautismo. Gracias por todos mis hermanos que ya han dado este paso de obediencia para contigo, para con Cristo acerca del bautismo, Padre. Gracias porque eso muestra o sirve de evidencia de nuestro corazón agradecido, rendido a ti y un corazón sometido en obediencia a ti, Padre. Y también es una señal visible para la iglesia, Padre. Pero también te rogamos por aquellos que aún no se han dispuesto a dar este paso de fe, Padre. Te pedimos que les animes, que nos ayudes a animarles como iglesia y que podamos también gozarnos cuando ellos decidan obedecer esta ordenanza del bautismo, Padre. Ayúdanos a recordar que en Jesús y en su sacrificio está nuestra salvación y en respuesta a eso, como obediencia, también debemos nosotros bautizarnos, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.